desde Justicia quisiéramos hacer un breve contexto para entender mejor pues cuál es la situación de las personas migrantes y por qué consideramos pues que pueden ser unas de las poblaciones más afectadas con la pandemia. Entonces, lo primero es que se calcula que han salido de Venezuela cerca de 5 millones de personas, según Migración Colombia. Al 31 de diciembre había en Colombia 1.771.000 personas, es decir, que recibimos cerca del 35% de todas las personas que han salido de Venezuela, lo que nos hace el primer país receptor. Y de ese 1.700.000 de personas que están en Colombia, el 58% están en situación irregular y el 42% en situación regular. Ya más adelante les contaremos pues esto de qué se trata y qué implicaciones tiene. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué la gente migra. Y seguramente Ligia podrá complementar mejor esto durante su presentación, pero solo para darles algunos datos de la situación en Venezuela. El 61,2% de las familias que ya estaban catalogadas como pobres se encuentran en situaciones de pobreza extrema. También, de acuerdo a las encuestas de condiciones de vida de 2017, el 80% de las personas están en una situación de inseguridad alimentaria. La situación del sistema de salud es crítica. Se ha reportado un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional, así como el colapso de la infraestructura hospitalaria, donde solo funcionan el 50% de los quirófanos y el 80% del servicio diagnóstico está inservible. Adicionalmente, el salario mínimo mensual, y esta es una cifra que confirmé hoy con nuestros colegas en Venezuela, la tasa de cambio es de cerca de $5, que equivaldrían a más o menos 20.000 pesos colombianos. Entonces, háganse ustedes la pregunta, ¿qué se puede comprar con 20.000 pesos colombianos? Y más en esta situación de hiperinflación de la economía venezolana. Y por último, pues están todos los problemas de seguridad que se presentan en muchas regiones del país y que ponen a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad. Todo esto hace que pues tengan que emigrar forzadamente y cuando llegan a su lugar de destino se enfrentan pues a situaciones muy difíciles. Lo primero es las rutas de regularización y aquí quisiera compartir con ustedes una presentación, un flujograma que elaboró mi colega Silvia Ruiz del equipo de justicia, no para que lo entendamos, sino para que vean la complejidad del proceso de regularización en Colombia. Básicamente, si bien el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, la creación del permiso especial de permanencia, que les permite a las personas estar legalmente en el país por 2 años y acceder al trabajo, estas medidas son insuficientes. Y ejemplo de ello es que al 24 de febrero de este año, cerca de 679.000 personas accedieron a esta medida, es decir, el 40% de las personas venezolanas que están en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no más personas pueden acceder? Lo primero es que estas rutas de regularización o el PEP no está abierto de manera permanente. En este momento está abierto de manera permanente el permiso especial de fomento del trabajo, que está activo para las personas que reciban una oferta laboral y que su empleador quiera hacer el trámite pues para poder vincularlas o asociar o que puedan recibir este permiso. De resto, las otras formas de PEP se encuentran cerradas porque estos beneficios dependen de, uno, si la persona entró con pasaporte. Solo ha habido un caso en que, o una de las ediciones del PEP en las que se permitió que las personas que habían ingresado irregularmente al país pudieran acceder a él, pero de resto se requiere que tengan pasaporte, que hayan entrado por un punto autorizado y que haya sido sellado su pasaporte y digamos, y hay unas fechas específicas en las cuales se puede aplicar. Por eso ustedes en el formulario ven que en este momento solo hay uno, en el caso del PEP, solo hay una posibilidad, que es el PEP de fomento al trabajo, que está vigente. Entonces, eso ha generado pues que las personas tengan que acudir a la informalidad para poder subsistir. Entonces, un estudio de la Universidad Externado nos cuenta que cerca del 90% de las personas venezolanas trabajan en el sector informal, en los sectores de comercio, hostelería y construcción, cerca más o menos del 50%, que pues como ustedes imaginarán, son de las personas pues que están, o los sectores que están más afectados con la crisis actual. Además, trabajan más horas y no reciben el mismo salario que sus pares colombianos. Otro estudio de la Universidad del Rosario nos cuenta que el 57% de los domiciliarios de Rappi son ciudadanos venezolanos
y el 53% no tiene afiliación a salud. Y aquí quisiera también hacer un llamado a la solidaridad, porque, digamos, muchos estamos pudiendo tener acceso a bienes y servicios a través de plataformas como Rappi o plataformas que hacen domicilios, y son las personas migrantes quienes están haciendo ese trabajo. Entonces también es importante que nos solidaricemos con ellos y también veamos cuál es su aporte en esta situación. Por último, comentar pues que las personas migrantes que están en situación de irregularidad no pueden acceder a servicios de salud, sino solo cuando se trate de urgencias. Entonces, siempre está la pregunta de qué pasa con las personas que tienen enfermedades terminales y crónicas y que llegan a Colombia. También, pues en este contexto se agrava la situación de las niñas y los niños, las mujeres, las comunidades indígenas. Entonces, todo esto nos muestra que antes de la pandemia la situación es muy preocupante, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, siguen persistiendo vacíos, y entonces nos preguntamos qué ha pasado en el marco de la pandemia. Al respecto de los efectos que la pandemia ha generado en las dinámicas transfronterizas, yo creo que a mí me gustaría desarrollarlas en distintos niveles. Y es que en últimas, el COVID cada vez lo que nos está demostrando es que ese rostro de la vulnerabilidad y en especial el caso de las familias que tienen estas movilidades transfronterizas, está 100% sustentado en unas economías informales, en unas economías que se alimentaban de estas fronteras abiertas y que hoy no existen más. Y en ese orden yo creo que la primera pregunta incómoda que nosotros tenemos que hacernos y que sería importante que tanto cooperación como gobierno también se hicieran es qué queremos que hagan estas familias. No solamente en Cúcuta hemos visto como toda la respuesta de los carrucheros, de los trocheros, de las personas desesperadas pidiendo ayuda. También hemos tenido revueltas en Maicao, de gente desesperada en Paraguachón, de toda esta urgencia que hoy se presenta en el malecón en Arauca, que nos da una radiografía de la frontera en la que las personas que tenían un oficio en el que básicamente se nutrían de esa economía binacional y de esas movilidades transfronterizas, pues ese oficio desaparece completamente con la saludable idea del aislamiento social. Y es que, en este punto en particular, a mí me gustaría mucho insistir en esta idea de repetir una y otra vez que el aislamiento es un privilegio que no todos tienen. Lo que sí sé es que la frontera no se cierra. Eso sí estoy absolutamente seguro. Sé que las trochas siguen absolutamente activas y que quizás pues, nuestros periodos de políticas de apertura y solidaridad bajo la crisis no solamente demostraban nuestra fase más compasiva como nación frente a las migraciones, sino al mismo tiempo también demostraban una realidad fáctica, y es que no podemos cerrar las fronteras. Que los migrantes no son solo migrantes, o sea, no los categoricemos como migrantes. Los migrantes, las y los migrantes son personas, y como personas tienen derechos que deben ser respetados y que deben ser reconocidos por los estados, y que en ese sentido tienen que adoptar las medidas y las políticas necesarias para su defensa y protección. Y de nuevo, pues todo lo que tenga que ver con alojamiento, con trabajo y con alimentación, pues está completamente cercenado como consecuencia de este aislamiento obligatorio en el que estamos. Poner sobre la mesa que la condición migratoria de irregularidad hace que pese sobre estas personas unas dificultades enormes. Tener en este momento situación migratoria irregular y salir a la calle, al supermercado, a comprar un medicamento, a hacer cualquier gestión, supone un riesgo de expulsión, de deportación, de sanción, además porque las personas que defendemos los derechos de los migrantes, pues estamos bloqueadas también. ¿Bloqueadas en qué sentido? En qué sentido que no nos podemos movilizar. Y esa es una de las cosas que a mí también me preocupa más en este punto, que también estamos resguardados y nuestra posibilidad de acción se reduce ostensiblemente en ese sentido. Finalmente, un poco tu pregunta sobre qué le pasaría a un migrante que tuviera los síntomas de
el COVID-19 y que tuviera estatus migratorio irregular. Pues como les cuento, ya fue un caso que nos llegó. Es en principio seguir este protocolo que nos dicen que es llamar al 123, que además en muchos casos pues ha estado colapsado y ha tenido dificultades de reacción en ese sentido, pero yo de nuevo pongo sobre la mesa que esto lo que hace es profundizar las barreras de acceso a la salud que ya venían experimentando de tiempo atrás y que hemos puesto de presente todo el tiempo los migrantes en situación irregular. Y es que solamente tienen derecho a la atención de urgencias. La pregunta es, ¿el COVID-19 es una urgencia? Pues claro, porque nos tienen en toda esta medida de adopciones extraordinarias, pero de nuevo es una forma de urgencia que lo que te dice es que no te acerques al sistema de salud, que no lo satures y que solamente que la persona, digamos que las autoridades vendrán hacia ti, te harán la evaluación y te dirán qué ruta seguir. Entonces acá el escenario es realmente, muy de mucha incertidumbre, no lo tenemos tan claro, pues por supuesto estará la tutela en un eventual caso para defender el derecho a la tutela, perdón, a la salud, el derecho fundamental a la salud, pero realmente la situación es poco clara teniendo en cuenta que la irregularidad, lo primero que pone de presente, es la inexistencia de una conexión entre el Estado y esa persona. Me parece importante que exista una articulación entre autoridades del orden nacional y territorial. Y aquí la pregunta clave es ¿quién responde por los migrantes? Y aquí yo he entendido que unos se los mandan a las entidades territoriales, los alcaldes son los que resuelven y los alcaldes dicen y que ellos lo resuelvan. Quiero simplemente decir que Migración Colombia, sí, quién entra, quién sale, quién permanece y quién cumple estas reglas de juego. Pero el acceso básico y cotidiano a los derechos corresponde a los gobiernos locales, que son la unidad de gobierno más cercana a las personas. Y los migrantes son personas y requieren un tratamiento como tal. Entonces, aquí hago un llamado a la articulación, a la coordinación entre los niveles territoriales y nacional para que, por supuesto, no lleguemos a un nivel de desprotección que impacte de manera todavía más negativa a los derechos de los migrantes. Voy a empezar por lo último porque como no lo tenía presente, se me va a olvidar. Y la realidad en Venezuela en este momento es lamentablemente la misma que hemos tenido en los últimos años. Primero, negación y segundo, represión. Es decir, se niegan cifras, se desconoce cuál es la cantidad de personas que están realmente contaminadas, por lo tanto es mucho más difícil hacer el rastreo y se está reprimiendo fuertemente a periodistas, a médicos, a personal de salud en general, a defensores de derechos humanos, a cualquiera que levante una voz de alerta, no necesariamente de denuncia, sobre la situación sanitaria que en este momento enfrenta Venezuela y que viene arrastrando por muchos años, ¿no? Entonces, en un país donde tradicionalmente no hay agua y no hay electricidad para bombear agua, es mucho más difícil entonces mantener, por ejemplo, las normas mínimas de higiene. En un país donde muchísima población vive del día a día, obviamente es mucho más difícil persuadirlos para que se queden en la casa, porque no hay ningún tipo de mecanismo de apoyo, como sí lo está viendo, por ejemplo, en el caso de Colombia, hacia sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el panorama general muy rápidamente que se confronta en Venezuela en relación con la pandemia. La última encuesta de IMAP, que si mal no recuerdo, se publicó en noviembre del año pasado, refleja un aumento de la vocación de permanencia de las personas procedentes de Venezuela. ¿Por qué? Precisamente porque no están viendo que la situación del país vaya a mejorar. Esta coyuntura del rescate, de la solicitud de una recompensa, o la oferta, perdón, de una recompensa hacia Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen, es una esperanza temporal para algunos, pero el gran grueso de la población, la tendencia es a la permanencia. Y por eso nosotros seguimos haciendo el llamado a que la situación, las políticas públicas de los países tienen que estar orientadas hacia la permanencia. Es decir, esto no es una situación temporal, esto llegó para quedarse por mucho tiempo.